Eso. Bueno, darle la bienvenida a la audiencia que tenemos hoy día y a nuestros invitados. Pablo Melo, jefe de comunicación de la coordinadora No Alto Maipo. Hola Pablo, me imagino que estás en el cajón del Maipo en este momento. ¿Cómo está, Cristian? ¿Todo Primero que bien? nada, por la invitación de Acceso Panam, así que contento, también saludar a Tomás, así que un abrazo a la distancia desde acá conectados, desde el cajón, y feliz de participar, pues, así que ahí estamos para que podamos conversar y matear unos temas ahí del cajoncito y del parque también donde estaba Tomás. Perfecto, aprovechamos entonces también de saludar a Tomás Dínguez, jefe de operaciones del Parque Andino Juncal. ¿Cómo estás? Tomás. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Chris. Y sí, gracias a todos y un gusto conversar contigo, Pablo, dado mis recientes visitas al cajón. Bueno, todo esto se enmarca dentro, esta conversación en particular se enmarca dentro de una campaña que estamos lanzando ahora pronto, que se llama Montañas de Agua, en donde el foco principal tiene que ver con el ciclo del agua y la montaña, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega la montaña dentro del ciclo del agua, de la generación del agua, de cómo este volumen, ¿no?, de material esconde en su interior también ciertas funciones ecosistémicas muy importantes dentro de la producción de agua. Y nos hemos ido dando cuenta dentro de estas conversaciones, ya llevamos 3 sesiones, ¿no? Donde primero vimos la parte de los ecosistemas, qué era un ecosistema de montaña, cómo esos ecosistemas de montaña se representaban en Chile, cómo el nivel de protección que tenían estos ecosistemas. Después las funciones, y cómo esas funciones se vinculaban también al ciclo del agua, cómo la montaña se vincula a este ciclo del agua. Y ahí en la última conversación nos dimos cuenta de que realmente existen amenazas principalmente a glaciares, por ejemplo, y que hoy día hay toda una discusión, ¿no? Hay todo un tema a nivel político en donde se está discutiendo la mejor forma de proteger los glaciares y quizás la montaña. En ese sentido me gustaría partir con Tomás, que nos contaras un poco respecto de el parque, cómo surge la iniciativa, es un área en particular, tiene ciertas particularidades, ¿no?, que podemos ir profundizando en la medida en que vayamos conversando. Cuéntanos un poco más del Parque Andino Juncal. Ya, perfecto. El Parque Andino Juncal es una área protegida privada emplazado en el Valle de Aconcagua. Es una iniciativa familiar en que en 2003 mi tía, Catherine Kenrick, decidió retomar una propiedad o readministrar una propiedad familiar que llevaba muchos años en la familia, pero sin mucha administración enfocada, y decidió protegerlo. Llegó y decidió protegerlo. ¿Y por qué generó esa reacción? Porque uno llega a los Andes, como imagínase rumbo a Mendoza, ¿cierto? Y uno va subiendo la Aconcagua, ¿cierto? Subiendo, uno pasa Río Blanco, pasa donde está Codelco, siempre con el río al lado. Y después, en algún momento, el camino dobla hacia la izquierda y hay los caracoles, ¿cierto? Gigantes, y arriba está Portillo. Antes de ir subiendo, uno dobla hacia la derecha, hacia un camino de tierra bastante escondida, y ahí uno se entra unos 8 kilómetros en camino de tierra. Y ahí es una valle escondida casi,
casi como las melosas que encontré en la otra semana. Y uno va entrando, es una maravilla. O sea, al final es como un valle amplia, pequeña, yo creo que en el contexto del Cajón del Maipo, pero que al final de ese valle, que al final tiene una extensión de 18 kilómetros, hay un glaciar, el glaciar Juncal, y el Cerro Juncal, que tiene casi 6.000 metros. Entonces, hay una belleza ahí escénica que realmente es impactante. Y efectivamente, o sea, en el detalle, lo que hay en el parque y lo que hay en el valle son glaciares. Hay más de 25, hay como 4 grandes glaciares, glaciares blancos. Hay muchos glaciares de roca, hay humedales, y hay todo ese ambiente de alta montaña que empieza a los 2.000 metros aprox para el valle completo. El parque son casi 14.000 hectáreas y son como 2/3 del Valle Juncal. Y el Valle Juncal son 220 kilómetros cuadrados en su totalidad. Así que lo que nosotros hacemos ahí es un poco robando de la Chris Tompkins en el sur, pero al final albergamos la naturaleza, la vida natural que vive ahí. Y al final es simplemente es proteger para que crezca, ¿cierto? Para que vive su vida natural, para la vida natural tiene una vida sin intervención. Recibimos visitantes, en su mayoría que que vienen por el día para visitar el glaciar. Yo creo que es uno de los glaciares, es un poco similar al Morado. Yo creo que no se lleva mucho tiempo sin ir allá, pero yo creo que es más impactante. Y eh, la, siento que, bueno, es una oportunidad mi lema nuevo es la forma más rápida, más expedita de emplazarse en la corazón de los Andes de Chile, de los Andes centrales. Porque efectivamente uno llega 2 horas y media, uno llega, estaciona su auto a unos 2.400 metros y uno camina a los 3.000, ya estás a los pies de un glaciar correspondiente a una montaña de 6.000 metros. Y después se devuelve y se va a su casa en Santiago. Oye, Tomás, es súper importante la iniciativa que llevan a cabo ustedes, dado los conflictos que tenemos en Chile, sobre todo en la región, en la zona centro, ¿no? En donde está todo privatizado, las iniciativas privadas de conservación son súper valoradas, porque el Estado hoy día no tiene un espacio, quizás la iniciativa de la campaña Queremos Parque, ¿no? Es básicamente lo que va quedando en toda esta zona, para que el Estado se haga partícipe también de la protección, ¿no? No, totalmente. Y nosotros, bueno, yo creo que la idea de mi tía en ese momento fue de instinto, pero ahora se ve que efectivamente la zona, o sea, cuando uno llega a la montaña, uno piensa, aquí no hay nada, ¿cierto? No hay mucha vegetación. ¿Dónde están los bosques? ¿Dónde están los animales? No hay nada, es desértico, ¿cierto? En particular la cordillera central, donde estamos nosotros, que es una zona mediterránea, pero hay mucha vida. Pero a la vez hay mucha especulación junto con eso. Y junto con el crecimiento que Chile ha experimentado en estos años recientes, ha llevado a cabo una especulación tremenda en los recursos naturales y en particular, y dónde están la mayoría de los recursos naturales en la zona central.
están en la alta cordillera. Hablando de agua, hablando de recursos minerales y de menor grado, yo creo que áridos que están emplazados por todos los lechos del río. Vamos a ir a esos peligros, a esas amenazas. Sí. Pero al final, nosotros vimos el trabajo de nosotros muchas veces suena bonito, ¿cierto? Como, sí, un parque, qué lindo, qué felicidad. Pero es una lucha casi diaria de gente que quieren destrozar. Y es un trabajo hormiga que hacen todos, pero al final es una guardia constante de la naturaleza. Eso es lo que sentimos ahí. Y efectivamente el parque, yo creo que de a poco están dando cuenta en la zona que no hay otros lugares donde uno puede ir a pasear con sus niños. No hay otros lugares en el Valle de Aconcagua donde pueda ir en esa envergadura, a esa altura, a esa escala, a esa cercanía a algo salvaje en el Valle de Aconcagua. Todos los cajones están intervenidos. Entonces, uno se da cuenta que el labor tiene frutos. El parque protege también la naciente de toda esta cuenca, ¿no? del río Aconcagua. ¿Es así? Mira, ¿Estos pilares Juncal dan origen a...? Nosotros, el río Aconcagua nace en la confluencia del río Blanco y el río Juncal. El río Juncal es el único ahora sin intervención minera. Por el cajón del río Blanco, los que conocen, los que no, imagina tener un Anglo American en un cajón entero, pero con ríos, con agua saliendo. O sea, el río Blanco está donde está el Andina, Codelco Andina, y ellos tienen el valle completamente cerrado, hablando de acceso, tienen muchos cajones completamente cerrados, y hay mucha agua saliendo de ahí. Pero todo ese agua, al fondo, donde nace, es una mina abierto, que es donde el yacimiento más grande, yo leí algo recién, que el yacimiento de los bronces y andinas es el más grande del mundo, en términos de potencial, entonces, de cobre. Entonces, ¿cómo se puede garantizar que ese agua es limpia? No se puede. Pero existe la capacidad, básicamente, de que el agua que sale del Juncal es limpia. El agua del Juncal, el Juncal es donde nace el agua limpia del Aconcagua. Excelente. Pablo, hoy día nos despertamos, ¿no? Con noticias de manifestaciones en contra de Alto Maipo en las cercanías de los Valdés. Sin duda es una causa que, por lo menos para la región metropolitana, no es nueva, ¿no? Cuéntanos un poco de qué es lo que está pasando en el Cajón del Maipo para la gente que no conoce la causa, ¿no? de la coordinadora, por favor. Mira, el proyecto Alto Maipo viene ya desde el primer mandato de Bachelet, ahí se gestó, y después el 2013 empezó su construcción, ya definitivamente en el proyecto. Es un proyecto de 70 kilómetros de un túnel minero, de 8 kilómetros de diámetro, que cruza las tres cuencas principales del Cajón del Maipo, que son el Colorado, después viene el río y el Yeso, ¿ya? Y terminamos en el volcán. Y parte arriba en la cabeza desde, como por decirlo para que la gente como que se geolocalice, donde estaba el Choribulder, ¿ya? En la zona como del Valle de la Arena. Parte ahí, cruza hasta el embalse El Yeso, pasa por debajo del Monumento Natural El Morado,
¿ya? Y llega y sale hasta el Colorado. Y después baja hasta la zona de Las Lajas. Y ahí tenemos un túnel de 70 kilómetros que no es que vayan a entubar el agua, sino que es un túnel minero, un túnel de 70 kilómetros, no es que vayan a poner tubos, es un túnel revestido, ciertas partes, no completo, obviamente, lo que significa eso que los acuíferos hoy día están siendo intervenidos, y todo lo que conlleva la construcción de esta mega obra dantesca que estamos en el Cajón. Y obviamente todo esto se produce por todo este tema antropocéntrico que hemos llevado hasta el momento, donde el ser humano está sobre la pirámide y todo lo que está para abajo, el medio ambiente, son solamente recursos naturales que hay que devastar y vender, pues, porque están ahí y hay que ocuparlos y hay que venderlos, que es como lo que pasa en Chiloé con la salmonera, nosotros con la hidroeléctrica, con el agua y todo lo que, la minera, todo lo que nos atacha, lo que nos atacha hoy día en Chile completo. Y hoy día lo que vimos desde la mañana, que partió en la zona de Volcán, donde bien dices tú, también en San Alfonso, son vecinos, organizaciones también que están ahí trabajando cada uno en su territorio y están aburridos de lo que pasa hoy día. O sea, estamos todo el día confinados en nuestras casas, protegiéndonos, protegiendo a nuestras familias, pero afuera tenemos a casi 4.000 personas metidas en una zona, en toda la zona del Cajón del Maipo, paseándose en las camionetas, camiones, trasladándose, contagiándose, y donde nosotros no tenemos alguna protección de la empresa. O sea, dejamos que esto suceda, avalado obviamente por un gobierno, por un Estado, las instituciones que cada vez que las fiscalizan encuentran todo perfecto, porque también la institucionalidad y la fiscalización acá, como lo hemos hablado algunas veces, no existe en este país porque te dan una hora, una fecha, llega el momento de la fiscalización y obviamente la empresa se prepara para esa fiscalización. Y al día siguiente seguimos como estamos y vamos y seguimos así eternamente. Hoy día lo que se vio es lo que ha pasado ya desde el 2007, que creamos la coordinadora, donde Marcela Mella es la vocera, la presidenta también de la coordinadora, y es una organización ciudadana donde participamos muchos ciudadanos de manera voluntaria, sin fines de lucro, por la protección del Cajón del Maipo, y eso es lo que buscamos hoy día, la protección de esta zona, donde se está viendo involucrado también los derechos humanos, donde hay zonas que, por ejemplo, en el Alfalfán, bien digo, en la zona de arriba del Colorado, esas comunas, ese pequeño villorrio que hay ahí quedó aislado, encerrado, sin agua muchas veces, y trabajando como esclavos para una empresa que los amedrenta día a día. O sea, y están todo el tiempo con miedo a poder hablar porque la empresa los amenaza de que los van a despedir, y ahí se confabula todo lo que el Estado deja de lado, llega una empresa gigantesca, se hace cargo de los problemas de la comuna y genera empleo y genera también todo lo que trae. Lamentablemente son empleados que están ahí casi como esclavos, donde han sufrido también hasta, tenemos denuncias de maltrato físico, psicológico, y también hubo una violación también. Y eso también estuvo en la PDI, también no son como denuncias al voleo, sino que son denuncias que están ahí ya en tribunales y fueron verificadas, y obviamente la empresa después hizo toda su negociación con qué tenía que hacerlo y ahí quedó. Pero eso es lo que hoy día es el Alto Maipo básicamente, o sea, es un túnel minero que va a trasvasijar 3 cuencas, va a secar más de 100 kilómetros, o sea, 100.000 hectáreas del Cajón del Maipo, y pone en riesgo hoy día brutalmente a la comuna, a la región metropolitana, que es la capital de Chile, sobre todo con el tema de la, hoy día que sufrimos con el tema de la escasez hídrica, es tremendo. O sea, por un lado, se decretan zonas de escasez hídrica, como también se decretó en nuestra zona, nuestra comuna, pero por otro lado, Alto Maipo sigue trabajando, Agua Andina sigue haciendo sus negocios, sigue vendiéndole el agua a Alto Maipo, sigue vendiendo las reservas de agua de Santiago y poniendo en riesgo a la capital completa a más de 7 millones de personas. Eso hoy día básicamente es Alto Maipo, y es por eso que la gente hoy día
ya no quiere más, no existe una conformidad con lo que dice el gobierno, no, la institucional, como bien te digo, no existe, y la gente tiene rabia y sale a la calle a manifestarse, a tomarse los caminos, a piedrar los camiones, a hacer un sinfín de cosas porque ya está saturado. Y con todo lo que vivimos hoy día, esta pandemia, que lo que más necesitamos hoy día es agua, y la estamos poniendo en riesgo. Esta no va a ser la primera y última pandemia en la que vivimos, y lo que más necesitamos hoy día es agua. O sea, mañana vamos a tener otra pandemia, quizás de qué, y no vamos a tener agua, acceso a agua ya comunas, y se están abasteciendo con camiones de aljibe, y eso es grave. O sea, es grave que los sean violentados los derechos humanos básicos, que es como el consumo de agua humano, no para una empresa ni para generar negocio para la empresa privada, porque tampoco es un proyecto que sea beneficioso para el país. Me acuerdo de una conversación que tuvimos en el cajón en algún momento, donde me decías de que había esta sensación de los cajoninos de que en el fondo el cajón estaba para abastecer a Santiago de recursos, ¿no? En este caso, claro, recursos hídricos, puede ser el recurso eléctrico. Cuéntame un poco más de esa sensación, porque creo que es súper como al callo, ¿no? Claro, o sea, lo que conversábamos en ese momento era básicamente que nosotros nos impusieron ser una zona no de sacrificio todavía, porque zona de sacrificio es muy grande llamarlo de esa manera, porque ya tenemos una zona de sacrificio en Chile, varias zonas de sacrificio, como la de Quintero Puchuncaví, que la gente está muriendo ahí, pero nosotros, si no frenamos esto hoy día, y donde el Cajón del Maipo es el que genera vida a la región metropolitana, porque la vida y el agua viene de acá, el Cajón del Maipo, a nosotros nadie nos dijo que nosotros teníamos que abastecer a la región metropolitana, hacer los empleados de nuestra comuna, estar abasteciéndolos con las centrales hidroeléctricas, con todo lo que significa el recurso natural, como lo ve esta sociedad hoy día, como poder extirparlo y sacarlo y tratar de empoderarse de él y usufructuar de él. Y hoy día nos vemos con un montón de prospecciones mineras que están hoy día funcionando en el Cajón. Están estos 70.000 hectáreas que se entregaron del ex Fundo Gasco, donde pasaba el gasoducto, que hoy día están a la venta, que si ese proyecto llega a caer en alguna mano importante de alguna minera extranjera, el Cajón del Maipo va a terminar de morir, porque esa es la única zona que viene quedando donde nace el río Maipo, donde está el volcán Maipo, que está cerrado, con un candado, con un portón, y no tiene acceso a la población. De hecho, ni nosotros podemos ingresar a ese parque, a ese lugar. Y ese lugar está hoy día a la venta. O sea, imagínate si cae en manos, o sea, hoy día ya el Cajón dejaría de ser lo que es. Es súper potente lo que pasa en el Cajón, ¿no? En donde todos los lugares tienen algún privado que de una u otra manera controla el acceso a valles completos. Sin duda, pasa claro. También en el Valle del Colorado, en el sector de lo que estamos solicitando se transforme en Parque Nacional. Claro, el Valle de la Arena también ahora. Valle de la Arena, ¿cómo se llama? El embalse El Yeso. Por supuesto. Y eso también afecta al desarrollo, por ejemplo, de otras industrias, ¿no? Como el turismo. Por supuesto. O sea, el turismo siempre ha sido el fuerte del Cajón del Maipo. Antiguamente, muchos años atrás, en 1800 y algo, obviamente el Cajón del Maipo era un pueblo minero, pero era la zona del volcán. Y esa zona se fue creciendo y se fue desarrollando con ese polo. Pero después, hasta el día, antes de que empezara el proyecto Alto Maipo, el Cajón del Maipo es y siempre va a seguir siendo turístico. O sea, estamos al lado de Santiago. Es la llegada de todos los pasajeros que entran a Chile, que vienen a Isla Pascua, llegan a Santiago y se vienen por el día a tirarse en rafting, o por último hacer un trekking, y se devuelven a Santiago y después se van a Isla Pascua, o lo mismo pasa con Torres del Paine, y lo mismo pasa en el norte con San Pedro de Atacama. Hoy día el flujo de pasajeros es gigantesco, o sea, los datos de Cernatur son gigantescos, pero y hoy día está en riesgo, o sea, el turismo, el fuerte más grande y lo más lindo que tiene el Cajón del Maipo, como es el rafting, que uno está acostumbrado a pasar
por el camino y pasan las balsas, ya cada vez el tramo se hace más corto porque tiene menos agua, se hace más riesgoso, y las empresas que se dedican a esto están cada vez más viéndose afectadas. Lo mismo pasa con los restaurantes, porque todo esto es una cadena. Que obviamente la Sin ir gente tan lejos, viene al el- rafting, viene a restaurantes, hoteles, y todo eso se va viendo afectado. Y hoy día está totalmente afectado el turismo antes de que pasara toda esta pandemia. Ya estaba afectado el turismo por todo lo que está pasando. Por ejemplo, para contarte un dato pequeño del turismo, hay muchas empresas extranjeras que ya no vienen al Cajón del Maipo porque no hay empresas aseguradoras por el camino, porque el camino se transformó en uno de los caminos más peligrosos en Chile, por el alto tonelaje de los camiones y las camionetas de Alto Maipo. Y las empresas aseguradoras no te entregan seguro al pasajero, y por ende el pasajero no puede venir sin asegurarse al cajón. Y obviamente el pasajero extranjero no va a venir a ponerse en riesgo que le pase algo y que le pase un accidente con los camiones, y todos los días hay accidentes, volcamientos, porque más encima tampoco hay una fiscalización directa con ellos, o sea, no tenemos una fiscalización por parte de carabineros, de la institución, que esté fiscalizando la velocidad de los camiones, nada. O sea, tú, por ejemplo, te podéis pegar atrás de un camión y llegáis fácilmente a los 110 kilómetros por alguna ruta del Cajón del Maipo. Tratar de pillarlo y no lo podéis pillar, y cargado. vamos, vamos, vamos un poco al Parque Andino Juncal. Conversando con Pablo, vemos inferencias de la minera, o de la industria minera, de la industria hidroeléctrica, turismo, me imagino también. Son amenazas que de una manera, si tú dejas de que esto evolucione como por el libre mercado, tenemos las consecuencias o los impactos que tenemos hoy día, ¿no? Cuéntanos un poco, Tomás, cuál es la situación en el Parque Andino, cuáles son las amenazas que ustedes han identificado para llevar a cabo la protección que ustedes están como levantando, ¿no? en ese lugar. Sí. Primero que nada, quiero como destacar un poco cómo van al tema ecosistémico, para como recalcar qué hay, ¿no es cierto? O sea, entonces, aquí hay un agua súper importante, y que empieza con los glaciares, que en la zona central es donde va a salir el agua en el futuro, no va a salir antes de la nieve porque está cayendo mucho menos. Entonces, en Juncal hay más de 30 glaciares, incluyendo el glaciar Juncal, que es un glaciar de 9 kilómetros cuadrados de superficie. Después, imagina ese agua cayendo, ¿cierto? Cae por los ríos. Y después también cae por los humedales. Entonces, ahí tenemos un sistema en una zona muy agreste, en que el sol, la radiación solar, el frío, el viento, el tipo de suelo no es muy nutritivo, no es el valle, ¿cierto? No es apto para la agricultura. Y el agua escurre, ¿cierto? El agua nace en la cordillera, el agua que de la Concagua es el agua que llega a el embalse de los Aromos, que hace un mes tenía 5% de capacidad lleno, y es el embalse agua para Viña y Valparaíso, ¿ya? Entonces, donde nace el agua en Chile central es en la montaña. Pero ¿qué más hay? ¿Qué ecosistema hay? Al final, los humedales, pese la sequedad relativa, los humedales que están en la alta cordillera, que se ve, que no están muy apreciados, ellos albergan el agua, ¿cierto? Y justo donde está el agua, empieza a llegar toda la biodiversidad, todos los aves, la fauna, la megafauna, la fauna carismática. O sea, entonces uno entra a estos lugares, a lo mejor a primera vista un turista que viene de no sé dónde, llega al Cajón del Maipo, uno dice, oye, qué seco, todo, ¿cierto? Pero uno empieza a entrar y uno empieza a fijar el ojo y empieza
a ver agua brotando de todos lados. Ustedes han visto, ¿cierto? Ustedes escaladores, se ve el agua brotando, naciendo de un farellón gigante y al fondo hay un chorro de agua. Así, hay una cosa especial, milenaria, ancestral, que no se puede replicar, ¿cierto? Y donde ese reposa, ese como el primer lugar donde llega ese agua, sale de la tierra, llega a la superficie y llega a los humedales, y ahí se genera una vida tremenda. Llega, o sea, por ejemplo, el tema de los vizcachas, los gatos, el gato andino, gato colocolo, guanacos, pumas, cantidades de diversidad de aves, un mundo de flora que está súper, ultra adaptada a este mundo, ¿cierto? En altura. Floras que solamente salen o hacen su ciclo reproductivo en un par de meses, porque eso es lo único que permite el ambiente. Entonces tiene un mundo de especies endémicas que están específicas a Chile, además, o nativas, que viven, existen en ese ambiente. Entonces, y más allá de ser como el primer como albergue del agua. Entonces, un poco para... Entonces, ahí nosotros, yo creo, siendo ese naciente del agua que está emplazado en una zona minera, hay amenaza bastante grande. La, la industria minera viene a la zona central, siendo entre Coquimbo a Rancagua, ¿cierto? Pero ahí está el futuro de la minería en Chile. La ley o la eficacia o la eficiencia de sacar minerales del norte ya está acabando. Y entonces todos los grandes proyectos están viniendo para acá. Codelco Andina está en proyecto de expansión, los bronces están en proyecto de expansión, y ahora tenemos la triste noticia de los Andes Copper en su proyecto Vizcachitas en Río Rosín, que al final partieron con 12 sondajes y terminaron, y ahora quieren poner 300. Y en la mina quieren ponerlo encima del río mismo. En Juncal tenemos lamentablemente también especuladores al Andina, estamos como 22 kilómetros vuelo pájaro, y hay un interés norteamericano, un americano bastante desubicado que compró pertenencias mineras aledaño al parque. Nosotros, el parque representa 2/3, y básicamente el mano izquierda del parque que tira el valle. Quieren emplazar un proyecto, o sea, están en una fase de exploración y nosotros esperamos que se mantenga ahí. Yo creo que el riesgo de que un proyecto, la minería, pese que uno piensa que es un juggernaut, no sé cómo se dice en español, un todopoderoso, igual implica una cantidad de riesgo enorme. Y ellos están recién empezando, tuvieron su tropiezo inicial, poca responsabilidad, ya murió un trabajador en un accidente laboral, hicieron un camino brutal de unos 20 kilómetros más o menos para llegar a una altura donde quieren poner los sondajes, y llevan como 3 años haciendo un camino. Teóricamente están ya en fase de sondajes, quieren poner unos 12 o 13, que hace que, pese su cercanía al parque, el nivel de sondajes hace que no tiene que entrar al sistema ambiental para que sean evaluadas. Por otro lado, bueno, ellos han comprado la pertenencia minera en Valle, por ejemplo. Entonces, el parque, por un lado, existe un riesgo porque la misma gente que tiene la pertenencia para hacer estos sondajes tienen las pertenencias en el parque, tanto en algún futuro negro, podrían tener el derecho, la licencia por parte del Senajumín para hacer minería en el parque mismo. Aclaremos un poco. Hay una sequía tremenda, ¿ya?
aclaremos un poco ese punto de la propiedad, de los sondajes, de la... ustedes son propietarios del terreno, lo destinan a la conservación, llega una minera, quiere hacer sondaje, tira estos permisos, solicita estos permisos de exploración, de explotación, y de repente podrían llegar y decir, me entregaron los permisos, ahí quedó la iniciativa de parque. O sea, por un lado sí, hablamos de la propiedad enfrente, donde pusieron están haciendo el trabajo ahora. Uh-huh. Ellos decidieron, básicamente llega la empresa minera, demanda al propietario para negociar el monto de compensación para los daños que se van a efectuar. Pero la legislación chilena no privilegia la empresa minera, el dueño del subsuelo, por los dueños de la propiedad, ¿cierto? Entonces, al final, efectivamente, la empresa minera tiene más poder del propietario privado. En el caso nuestro, somos un sitio Ramsar, que es el menor, es un protocolo internacional para la protección de humedales. Nosotros somos el único en Latinoamérica en manos de privados como de unos particulares. Hay miles en el mundo de estos sitios, hay 13 en el país, pero yo siento que en general somos los únicos que preservan humedales altoandinos, que son un recurso que está con muy baja protección por la ley. Y eso implica que si ellos quieren pisar, en la propiedad, tienen que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, que pese que nosotros sabemos que es bastante permisivo, igual es un trámite largo y costoso y nadie quiere hacerlo. Entonces, al final, y además un tema mediática, ¿cierto? El Ramsar. O sea, pero sí, eso es un poco la precariedad de la cosa, y más allá de la pelea social o cualquier movimiento que uno podría levantar. Pero por eso no hay que dejar entrar nadie. Y hay que pelear cada pisada hay que pelear. Veíamos el tema de la minería, veíamos el tema de las hidroeléctricas, el desafío que es también cambiar toda esta matriz productiva, matriz económica chilena hacia algo que sea más sustentable. En el Cajón del Maipo, el proyecto Alto Maipo, ¿cuáles son los efectos, Pablo, de este túnel? Tú nos comentabas de que era un túnel, no una tubería, ¿no? ¿Cómo afecta eso? ¿Cuál podría ser el cambio de que hubiese sido una tubería versus este túnel que tiene revestimiento solamente en algunas partes? Bueno, partiendo que como es un túnel minero, funciona igual que una faena minera. O sea, tenemos campamentos de 2.000 personas viviendo arriba, lo que significa todos los desechos de un campamento de 2.000 personas. La contaminación de los camiones, el flujo, todo lo que conlleva una construcción minera. O sea, hasta pequeños relaves que hemos tenido pruebas de que existen, donde las maquinarias les cambian los aceites, hacen un hoyo, los dejan ahí, los tapan y vamos contaminando acuíferos, vamos contaminando los pequeños humedales que existían también en las zonas del embalse del Yeso, que también las mismas construcciones se puso encima de algunos, lo mismo pasó en las calles, bosques nativos que fueron totalmente arrasados por completo, y hoy día solamente hay un par de viveros que están desarrollando, poniendo obviamente árboles nativos, pero no eran los mismos que estaban ahí, como los frangeles, por ejemplo. Y todo lo que conlleva el tema del agua hoy día, o sea, por ejemplo, trasvasijar
tres cuencas. El río Maipo viene por el lado del volcán Maipo. Ese no va a estar entubado porque ese viene directo, viene abajo, que es el río principal, por decirlo así, ¿cierto? Y después vienen por ejemplo, viene el río Volcán, que ya no llegaría al río Maipo, tampoco pasaría lo mismo con el Yeso, y lo mismo pasaría con el Colorado, sino que vendría todo esto en una tubería que bajaría, viene por la parte de arriba de la alta montaña, y baja por el lado del Yeso y trapasija todas las tres cuencas juntando las aguas prístinas que están en el embalse del Yeso, como son la Laguna Negra y los Encañados. Y eso es lo más grave, por eso hoy día tenemos una demanda en tribunales, en tribunales civiles, porque ya tenemos en el SEA también, que ya llevamos hace más de un año, cumplimos, en febrero estuvimos de cumpleaños y no hemos tenido ninguna respuesta sobre la RCA, y por eso fue que cambiamos nuestra estrategia y demandamos a Aguas Andinas y a Esgener por el contrato secreto que tuvieron hasta el 2015, que después también, después de una pelea en tribunales, logramos que se hiciera público, porque si obviamente si es transparente lo que estás haciendo, porque se hace privado, se hace secreto, y es donde Alto Maipo, Aguas Andinas le entrega la llave de Santiago a la hidroeléctrica. Y eso hoy día terminaba en diciembre. Ese contrato se podía cerrar por la parte de Alto Maipo, de Aguas Andinas, por el tema de que si es que Alto Maipo no ocupaba esas aguas. Obviamente todavía no se inaugura el proyecto, y Alto Maipo le entregó $10 millones a Aguas Andinas para que le aplazara un año más el contrato. Así que, y ahí tú te das cuenta que en realidad obviamente estamos viviendo una escasez hídrica en la zona central tremenda, que era lo que decía Tomás Denante, que tú entras al Cajón del Maipo y hoy día los bosques, el bosque esclerófilo y todo eso, toda esa zona, está rojizo, y ya pasando a negruzco, se está secando por completo, y hablando con científicos, ellos no ven el día de mañana, porque esto no ha pasado nunca en la historia. Nunca han visto la recuperación de un bosque esclerófilo. O sea, el bosque se secó y no saben qué va a pasar mañana. Puede ser que cambie la biodiversidad, vamos de a poco, nos estamos transformando en norte, va a cambiar la fauna, la flora, y eso es lo que va a empezar a suceder hoy día con la escasez hídrica en la que estamos viviendo, y más encima le metemos un proyecto minero de 70 kilómetros que va a arrasar con el agua, va a llevar todo lo que conlleva todo este proceso de capacizar tres cuencas, o sea que es gravísimo. Sobre todo que en varias zonas están utilizando explosivos, y eso, todo lo que significa la explosión y todo lo que significa los glaciares, todo este removimiento de tierras que se está conllevando. Lo mismo pasa con el polvo, los camiones transitando de un lado para otro, las mismas explosiones que se están desarrollando. Todo esto se va acumulando en los glaciares y hace que también se acelere todo el proceso. Alto Maipo obviamente está acelerando el proceso en el Cajón del Maipo de la desertificación. Sin duda que lo está haciendo. Y es cosa de mirarlo ahora con un par de años atrás como estaba. O sea, obviamente los bosques hoy día se están secando producto de la sequía que estamos viviendo. Alto Maipo ahí no tiene injerencia en ese tema, pero sí está acelerando todo el proceso hídrico de toda esta red, que es una cadena perfecta que la estamos destruyendo. Ese es un punto que para nosotros es clave, ¿no? ¿Cómo se establece esta red? Esta es una red de diferentes agentes naturales que cumplen una función en particular, y que muchas veces quizás ni siquiera la ciencia ha logrado hacer esa unión de puntos, ¿no? Por supuesto. Entonces, viene una iniciativa privada, viene una iniciativa quizás incluso gubernamental, construcción de un túnel en particular para poder hacer un proyecto específico que puede ser minero, puede ser hidroeléctrico, pero no tenemos idea de cómo impacta, ¿no? Nos hemos dado cuenta, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en todo este involucramiento que Acceso Panam ha ido teniendo con ustedes a través de Somos Maipo, tiene que ver con lo que ha ido pasando con los acuíferos, y por ejemplo la comunidad de El Manzano, que hoy día están viendo de que sus acuíferos que es desde donde ellos se alimentan de agua potable, ¿no?
se están secando. Y tú ves todas las faenas que están con problemas hídricos, todas las faenas donde está Alto Maipo, está saliendo agua sin ningún tratamiento, donde se reventaron napas, llegaron acuíferos, y ahí se están contaminando todo lo que es la red completa. Por ejemplo, claro, como decía Tomás, cuando uno llega a alguna parte, ves una montaña que solamente ves piedra, y todo certificado, no ves el bosque verde del sur, no ves los lagos, no ves, pero eso tiene mucha vida, como decía Tomás. Obviamente, esos son, para decirlo de manera básica y de manera como más infantil, son esponjas que van escurriendo, y son las que van generando los acuíferos para que después, cuando se acaba el proceso de lluvia, la montaña empieza a entregar de a poco el agua a los ríos, y ahí están los acuíferos que son clave para el desarrollo del año completo, para un ciclo completo. Y obviamente hoy día lo único que se ven en los ríos son dólares pasar, y cómo lo podemos hacer negocio. No es más que eso, ¿sí? Y los dólares lo están viendo en todos lados. Por eso como que hoy día necesitamos la manera de poder llegar a una constitución ecológica donde podamos poner el biocentrismo adelante y nosotros ser parte del proceso natural de todo. O sea, nosotros no podemos estar todo el tiempo mirando, por ejemplo, los recursos naturales como el recurso natural, esto es otro recurso, y hay que hacer recursos, y esos son, exportarlo hasta que ya no den más, porque eso nos afecta directamente al día a día, a la vida, o a todo, o sea, la red completa se afecta. Y hoy día lo estamos viendo, o sea, hoy día vemos que si algo pasa en un sector, es un dominó a tantos kilómetros al rato, después empieza a fallar toda la cadena. ¿Sí? Esto está todo pensado, está todo creado de una manera perfecta. Es increíble, de hecho, hasta la posición de los glaciares, porque en el lugar en donde están los glaciares hay una evaporación que afecta también la condensación, y es donde Correcto. cae la nieve para después dar inicio, ¿no?, a las cuencas hídricas. Y lo que más te da pena de esto, por ejemplo, como este proyecto eléctrico Alto Maipo, que el proceso de desarrollo de este proyecto, no hubieron estudios hidrogeológicos, no hubieron estudios geológicos, no hubieron nuevos estudios de cambio climático. O sea, ya nosotros hace el 2015 y mucho antes ya sabíamos a lo que podíamos venir. Claro, se nos aceleró el proceso, no pensamos que iba a llegar tan pronto. Pero si una empresa norteamericana gigantesca como es AES Corp en Estados Unidos, la filial, son dueñas de millones de proyectos con científicos, con profesionales gigantescos, ¿cómo no son capaces de desarrollar un proyecto donde digan esto va a pasar, esto va a pasar esto? Por eso, obviamente, el primer proceso de Alto Maipo se cayó al suelo, porque vino Mitsubishi, llegaron los japoneses y dijeron esto es inviable, y se fueron, y Alto Maipo quebró. Nosotros felices, celebrando la protección del cajón del Maipo, y entra Andrónico Luksic poniendo las lucas encima y quedándose a cargo del 40% del proyecto. Y obviamente ahí ya, con todo lo que conlleva el poder de Luksic, anclar con bancos mundiales y todo esto, dejarlo amarrado para que esto no pudiese zafar nunca más. Y ahí también vienen el tema político, y bueno, y ahí nos vamos a otro tema. Pero a lo que conlleva esto que tú dices, bueno, no hay estudios geológicos, no hay estudios y cómo va a impactar este desarrollo que estamos haciendo en esta cuenca, en estas diferentes cuencas, y tú lo ves en los mismos videos de Alto Maipo, donde ellos mismos dicen, por ejemplo, no sé, yo siempre lo cito, que hasta el día de hoy lo echaron después, al día siguiente de esta declaración, que Armando Lola, que fue el exdirector de Alto Maipo, era un argentino, y él habla de que en el camino dijo, vamos a usar un término chileno, que en el camino se arreglará la carga. Ahí vamos a ir viendo qué va pasando. O sea, como un director de un proyecto te puede decir que ahí vamos viendo lo que va pasando. Y pasó. O sea, los acuíferos están totalmente intervenidos, estamos con una red de agua totalmente intervenida, solamente para generar electricidad que va a ser exportada, porque ni siquiera esa electricidad va a servir para cargar tu teléfono celular. Y aunque fuese así, hoy día la energía ya no es un tema como lo veíamos en los 90, que con los spots de Hydro-Aicén que se cortaba la luz cuando estaban operando, no sé si te acuerdas, que eran unos spots terroríficos de Hydro-Aicén, y que íbamos a quedar sin luz. Eso hoy día ya no se ve, porque AES Gener está exportando a Argentina,
está también viendo la posibilidad de exportar a Brasil, y obviamente es un negocio tremendo y de millones y millones de dólares que hoy día Alto Maipo lo va a generar de esa manera, o sea, no va a estar dentro del sistema conectado central, pero no va a ser para uso de la población, sino que va a ser solamente para que lo saque otra empresa en otro sector, ¿no? Sí, dale, Tomás. Yo mientras voy a revisar las preguntas y recordarle a las personas que nos están viendo de que pueden hacer uso del chat para colocar las preguntas. Mientras tú hablas, yo las voy a leer y seleccionar ahí algunas. Dale, Tomás. Yo creo que, bueno, ahí hay el interés privado, ¿cierto? Y siento que no hay un interés público. Y los parques nacionales son de interés público. Sin duda. Y el trabajo de... Y al final, en general, por ejemplo, el área protegida privada, igual en general son intereses públicos, mientras quedan abiertos al público. Y si el gobierno va a permitir una cosa tan grande, tan desastroso, por lo menos se compromete, ¿cierto? Declara esa zona de sacrificio y se compensa con queremos, por ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos una especie de balance, una oportunidad de que haya un balance entre el destrozo y generar algo más. O sea, por lo menos, yo sé que son diferentes cuencas, pero en el Juncal, por ejemplo, o sea, las razones como por qué la legislación permitan un destrozo de la zona cuando ya tienen todo el valle intervenido, ¿cierto? Entonces hay que proteger algunos lugares porque quedan muy pocos. Y hablando como del ecosistema y cuáles son las amenazas al ecosistema, es que no hay hábitat, no hay suelo que está intervenido, que no está intervenido, no hay zona para reproducción de especies. Y los lugares donde se pueda vivir feliz, el puma, el guanaco, la vizcacha, todo este ecosistema, todos estos mamíferos están quedando chicos. O sea, zonas que antes eran gigantes, extensas, por mucho tiempo fueron presionados por ganadería y ahora están presionados por minería. O sea, no hay lugares. Entonces, la teoría mía es que Juncal igual y el cajón, si logramos por lo menos parar el proyecto minero, y nosotros estamos viendo, pero hay la posibilidad de generar una especie de núcleo, un refugio de naturaleza. O sea, nosotros estamos viendo cómo están volviendo los guanacos, estamos viendo un aumento en la cantidad de puma, estamos viendo cómo el pasto crezca, ¿cierto? Porque dejamos de permitir ganadería. O sea, era una valle ganadera 100%. Entonces, y estos son animales, puma, guanaco, cóndor, que necesitan grandes extensiones de terreno. Y no hay, el hábitat está fragmentado. Y eso implica que no pueden encontrar pareja, no hay zona de anidar, no hay zona de criar, no hay la comida suficiente. Entonces, la diversidad biológica se va decayendo y ya estamos con Cerro Pelado sin animales. O sea, no, es muy cortoplacista esta visión del progreso. No, y eso que hablas tú, y eso que habla Tomás, por ejemplo, de las zonas fragmentadas, es tremendo porque, claro, se van desarrollando y se van separando núcleos completos de familias completas de animales y van quedando aislados. O sea, no tenemos después cómo poder, por ejemplo, no sé, la otra vez estaba viendo en Australia que estaban desarrollando todos estos túneles o puentes para poder volver a conectarlos, porque hablaban sobre el tema de que se empezaban a desarrollar entre ellos mismos, se empezaban a reproducir, y también eso estaba produciendo un problema biológico importante, porque no podían salir a cazar o a buscar otros hábitats, y los hábitats se les empezaban a cortar, y ahí empezaba el inicio de la extensión, de la extinción, por decirlo de alguna manera. Es terrible, y es lo mismo que vemos acá, o sea, el cajón está fragmentado completamente,
las cuencas están conectadas entre sí, pero hoy día ya está todo intervenido con caminos mineros, para camiones mineros, y eso ya, por ejemplo, ya dejamos de ver zonas que se empiezan a despoblar con fauna. Hemos visto a través de la campaña Queremos Parque, que busca, para los que no la conozcan, crear un gran parque, el primer parque nacional, la comuna, o sea, perdón, de la región metropolitana, en el Cajón del Maipo, son 142.000 hectáreas. Y justamente el día de ayer teníamos un conversatorio en donde 3 expertos hablaban de la vinculación que habían entre 3 especies diferentes de grandes animales, el cóndor, el guanaco y el puma. Entonces, cómo esta declaración de un gran parque nacional podía ir en beneficio del ecosistema de montaña, en el fondo, porque en la medida en que tú generas esta sinergia entre las 3 especies, ¿no? Les entregas la posibilidad de que cada una se desarrolle de manera libre, se ve beneficiado todo el ecosistema. No solamente... O muchas veces nos vamos a qué es lo que está pasando con un indicador en particular, el tamaño de un glaciar, por ejemplo, la cantidad de especies que vemos o de animales que vemos de una especie en particular, ¿no? Por otro lado, cómo se vinculan ciertas áreas de protección, ¿no? Juncal, con quizás lo que está pasando al otro lado de la cordillera. No sé si al otro lado hay alguna área protegida con la cual ustedes tengan algún tipo de contacto o la cercanía por el lado de Argentina, me refiero. No sé, mira, sería fascinante. De hecho, estaba conversando eso hoy día con alguien, pero un poco a propósito de la conversación ayer, o hace un par de días de Queremos Parque. No, efectivamente la frontera está por el otro lado del Cajón del Maipo y también de un pedazo de Juncal, es el Parque Nacional Tupungato. Que es un parque de grande extensión, pero nominalmente parque, ¿no? No sé cuán efectivos son sus cosas de protección, pero no hay mucha gente y no hay mucha ahí, pese que es una zona minera. Y también el Parque Nacional Aconcagua, que recién tuvo una expansión grande. Entonces, el Parque Nacional Aconcagua genera un vínculo con el Parque Andino Juncal, que generan un vínculo directo con Parque Nacional, Queremos Parque, ¿cómo se llama? Olivares, que va así, protegiendo ese cordón. Yo creo que existe ese sueño de generar estos espacios de conservación, que a la vez son lugares de conservación o de protección de los fuentes de agua también. Para nosotros ha sido una sorpresa, ¿no? Como ONG. Nos hemos dado cuenta de que en Chile, por ejemplo, hay una sensación en la población que a nosotros nos da la impresión de que la gente le ha dado la espalda a la montaña, ¿no? Como ecosistema, quizás como hito geográfico, quizás porque es un biombo, una barrera geográfica, y sin embargo, en la medida en que uno empieza a estudiar qué es lo que pasa en las montañas, el ecosistema de montañas, es súper interesante lo que hay, incluso no solamente lo que hay arriba, que puede ser la nieve, los glaciares, la fauna, la flora, sino qué es lo que pasa abajo, y cómo el desconocimiento, ¿no? de cómo funciona, por ejemplo, el ciclo del agua y la importancia de lo que hay debajo del suelo para alimentar ríos subterráneos, estos mismos acuíferos de los que hemos estado hablando, son procesos que son muy, muy delicados y que, por ejemplo, un túnel como el de Alto Maipo puede poner en riesgo. En la medida en que nosotros empezamos a visibilizar este conflicto, ¿no? Apelamos a que la gente tome conciencia de que no es llegar y hacer un túnel, no es llegar y hacer una minera, y hay procesos participativos, ¿no? Nosotros somos representantes de una comunidad en particular, montañistas escaladores. Ustedes, por un lado, están peleando por la defensa de un territorio,
Por el otro lado están llamando a movilizar, sobre todo la coordinadora, a una comunidad en pro de la defensa de este territorio. ¿Cómo podemos, aparte de la educación quizás, pero cómo podemos ser agentes que realmente incidamos en la protección del territorio de montaña? ¿Hay algún tipo de invitación por el lado de la coordinadora? ¿Hay alguna motivación por el lado del parque? Mira, por el lado de la coordinadora... por un lado, sí, dale. No, dale, dale tú, digo yo. Ya, yo por un lado yo creo que hay que seguir invitando a la gente. A lo mejor se siente que hay más gente saliendo de la montaña. Yo creo que efectivamente, bueno, por ejemplo, ustedes son parte de ese crecimiento y hay que seguir invitando gente a la cordillera. Yo creo que pese que no es el foco del parque, yo creo que el turismo es importante para generar presión para las autoridades que solamente, o sea, se obsesiona con el crecimiento o con la generación de recursos. Entonces, el turismo es economía y ellos escuchan cuando hay economía, lamentablemente. Y lo otro, yo creo que también ustedes lo han hecho en el Cajón del Maipo, nosotros lo encontramos en el Valle Aconcagua, una sensación de que no se puede hacer nada. Cuando llega la minería, estás vencida. Y yo creo que hay que inspirar a gente a pelear, a cuidar y pelear a la muerte para los lugares que ellos quieren y aman. Y yo creo que ese vuelco del pensamiento, yo creo que es muy, muy potente y no logro, pero hay como Juan Pablo Orrego, un gran pensador. Al final hay que torcer la forma de pensar en protección y de que al final lo que están haciendo ustedes en el Cajón, o sea, hay que pelear y proteger y hacer que la gente conozcan y aprendan y aman. A lo mejor suena ingenuo, pero eso. Lo otro, yo creo que hay que hacer más proyectos. O sea, hay que simplemente hacer y hacerlo en grande. Lo que están haciendo ustedes están expandiendo. Yo creo que hay que hacer cosas positivas. Por un lado hay la defensa de la pelea, pero igual se puede quedar entrampado en la pelea. Hay que también crear iniciativas y invitar a gente a participar. ¿Pablo? Nosotros, claro, nosotros creemos también que lo primordial para proteger y conservar primero es conocer. O sea, si tú no conoces algo, no lo vas a cuidar ni lo vas a proteger. Yo creo que es por eso que también el efecto Patagonia se produjo tan fuerte con Hydro Aysén, porque aunque muchas personas en su vida iban a conocer ese lugar, salieron a marchar, salieron a las calles y salieron a manifestarse por solamente el nombre de Patagonia. Y yo creo que eso es lo que nosotros no hemos podido lograr todavía instaurar en la gente, siendo que estamos al lado de Santiago. La comuna abastece con más del 80% del agua de Santiago. Ahora Agua Andina dice que es mucho más, que está llegando casi al 92% del agua de Santiago, que es muchísimo. O sea, imagínate, y más encima le estamos metiendo hidroeléctrica, le estamos metiendo la minería dura, estamos contaminando, estamos destrozando este lugar. Y es por eso que nosotros hacemos un llamado a toda la gente para que se sume a conocer el Cajón del Maipo, que lo conozca, que vea lo que es. Estamos al lado, a minutos de Santiago, y sin duda para nosotros lo primordial hoy día es que la gente nos acompañe y nos apoye en las demandas que tenemos hoy día en tribunales, que son clave. Hoy día con el apoyo social se puede lograr detener proyectos a esta altura, todavía se puede hacer. Como dice Tomás, muchas personas dicen, ¿para qué vamos a seguir con esto? O simplemente en el camino se fueron bajando
y total, como está la coordinadora, bueno, ellos seguirán peleando y hay gente que está metiendo ruido, pero no podemos ser un grupo minúsculo, y hoy día por eso también, que a mediados del 2019 creamos Somos Maipo, para donde estás tú, Cristian, con Acceso Panam, y Queremos Parque como campaña participando, poder expandirnos y poder llegar a la mayor cantidad de gente para que entienda que este proceso no es un tema de territorialidad y la gente del Cajón del Maipo, sino que es un tema que nos abarca a la región completa como región metropolitana y como país también, porque no podemos permitir que nos vuelvan a pasar estos megaproyectos destruyendo comunidades completas, poniendo en riesgo el agua potable para una región, que es el derecho humano básico que podemos tener y que hoy día lo estamos viendo que se nos está yendo por un túnel minero. Eso yo creo que es clave y necesitamos que la gente se dé cuenta del riesgo que está por venir. Lo estamos viendo hoy día, lo estamos viendo ya en nuestro territorio, y también, por eso también, bueno, Patagonia se metió también a apoyarnos como marca, con un grant que con eso nos ayudó muchísimo para poder costear acciones legales, porque como te contaba al inicio, nosotros somos un grupo de voluntarios, somos sin fines de lucro y nos falta solamente hacer la completada para juntar plata, que es súper triste, y solamente nos movemos con plata de nosotros y con gente que va apoyando las causas, y ahora con ese grande Patagonia pudimos desarrollar una estrategia legal con la que pudimos ir a un largo plazo ya contra este proyecto, porque ellos ponen staff de abogados y nosotros tenemos que contratar a uno ahí con las chauchas que tenemos, y nuestro abogado tiene que ir a pelear con un staff de 5 o 6 abogados que se le ponen encima, y así todo hemos llegado hasta el día de hoy, hasta que nos han aprobado la demanda en tribunales, así que igual está la posibilidad y estamos ahí siempre peleando con este tema, así que le pedimos a la gente que se sume, que se informe, que lo lea, que no solamente también se quede a lo mejor con lo de la coordinadora, que también lo lea, está en los medios, pueden bajarte mucha información y ver de qué se trata el proyecto y hacer un juicio sobre eso. Y ahí se van a dar cuenta que en realidad lo que estamos diciendo nosotros es una línea base que venimos trabajando con científicos y profesionales hace muchos años, desde los inicios de la coordinadora. Por eso es clave tenerlos hoy día. Nosotros en esta conversación los invitamos a ustedes porque son un ejemplo, ¿no? de qué es lo que está pasando a nivel país. Son dos casos de lo que puede ser un pequeño ejemplo de cómo estamos funcionando. Entonces, la participación ciudadana, sentimos como Acceso Panam, de la comunidad, independiente cual sea, escaladora, montañista, esquiadora, la gente que vive en el territorio, la gente que tiene algún tipo de contacto a través de las actividades que participa o le gusta el paisaje, es involucrarse en la planificación de ese territorio, ¿no? Sobre todo si es que hay algún tipo de interés en la conservación propiamente tal. Claro, más que vínculo, claro. Pero yo creo que también hay que recordar, o sea, sí, es increíble, y siento que un gancho es recordar a la gente de que si no estamos protegiendo estos lugares, se van a desaparecer. O sea, la velocidad de destrucción de territorio en Chile es feroz y se va a aumentar. Y el nivel de protección es mínima. Y solamente son tropezones en el camino. Entonces, ¿qué queremos? O sea, la pregunta es, ¿qué queremos? Pregunta a un ciudadano, ¿usted le gustaría ir al Cajón del Maipo? Bien. ¿Le gustaría ir al Cajón del Maipo si solamente puedes visitar el Parque Nacional El Morado? Claro. O sea, te gustaría ir solamente al Parque Nacional Morado, porque todo el resto del Cajón del Maipo va a estar intervenido y destrozado. Entonces, estas son las opciones, o sea, de acción, que incitar la acción. Así que eso, sí, yo creo que sí, eso. Hay un par de preguntas. Dale. Sí, por favor. Hay unas que están dirigidas directamente a ti. Por favor. Hay algunas que preguntan más respecto de
Saludos, Tomás. Respecto del río Rosín, la protección del río Rosín, no sé si está dirigida a ti principalmente o... Mira, el río Rosín es, bueno, ese proyecto nefasto, gigante, también es que es nefasto no tanto por sí, más allá de ser un proyecto minero, pero porque las autoridades medioambientales, el proceso negó la participación ciudadana de un pueblo súper ultra organizada de Putaendo y fueron rechazados. O sea, ellos fueron puerta a puerta, hicieron todas las reglas de acuerdo a la ley y el sistema los rechazó. Entonces fue una falencia grave del proceso de evaluación de proyectos ambientales, una negación de la participación ciudadana. Yo creo que ahí, volviendo, ahí es donde una nueva pelea y donde va a ser muy creativa. El río Rosín es donde pasó los Libertadores, o sea, uno de los dos pasadas. Uno fue por el paso de los Libertadores y el otro pues, fue por el Rosín. Entonces, ahí están generando una cantidad de formas creativas de reaccionar y resistir a ese megaproyecto. Y respondiendo a la pregunta, lo que quieren hacer es poner la mina justo encima de la cuenca, encima del río, y van a entubar el río para bypassear la mina. El otro, no, yo creo que quieren pasar piola y no pueden pasar piola. Quieren pasar piola, pero es una mina gigante al tamaño de los bronces o andina. Los estudios científicos en cuencas, desconozco cuáles cuencas. En Juncal yo creo que es parte de como líneas base, pero en cuencas individuales, no sé, queremos parque, no sé, no desconozco en qué está, o Pablo en qué está refiriendo. Y sobre el agua, sobre el argumento de que agricultura ocupa 70% del agua de Chile, no la minería. Mi conclusión es básicamente la minería efectivamente no consume tanto agua. Y la agricultura consume mucho, pero la minería contamina agua y la agricultura mucho menos. Entonces están inversos en su uso versus contaminación. O sea, tarde o temprano la minería va a contaminar el fuente de agua, ¿cierto? En el caso de los bronces, me di cuenta, hoy día estuve en una conversación, ellos cerraron el cajón de San Francisco porque están contaminando mucho. Entonces, lo cerraron la cuenca, no desemboca mucha agua del cajón de San Francisco y ellos recirculan ese agua, ¿cierto? Pero porque es muy contaminante. Y la agricultura, en particular en la quinta región, es un gran consumidor de agua. Y lo otro amenaza en Juncal es que quieren poner un embalse en el valle, expropiando territorio del parque, poniendo el embalse justo en los pies de un proyecto minero. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay agua, pero también están 70% de la producción de palta en Chile en la quinta región. Una palta que chupa mucha agua en una zona en que están arrasando el bosque nativo, esclerófilo, y para poner palta. ¿Y cómo le van a alimentar esa palta? Con un embalse que van a poner al lado de un parque y a pie de un proyecto fallido minero. O sea, ¿dónde está el gobierno acá? No entiende. ¿Quién está dando la prioridad? O sea, está un desorden a nivel, no es a nivel OCTE, eso sí. Mi impresión es que hay una oferta y demanda, que las políticas públicas hoy día están funcionando como el mercado, en el fondo. El que grita más fuerte es el que es escuchado.
y de alguna manera la población no tiene la posibilidad de generar instancias de lobby o son más complejas, y no tiene el poder comunicacional que puede tener, por ejemplo, una minera que llena avisos camineros con su buena voluntad, ¿no? O con promoción de sus proyectos medioambientales, RCE, etcétera. Entonces, la participación ciudadana termina siendo en diferentes instancias, no solamente vinculadas a un proyecto, pero sí, por ejemplo, vinculándose a este tipo de conversaciones y a este tipo de discusiones, ¿no? A diferentes niveles. Sin Hay que duda, involucrarse. y sin duda la parte de agricultura hoy día, como hablaba Pablo ahí en las preguntas, va en lo que dices tú también, o sea, en todo lo que tenemos que ir mutando nosotros hoy día. O sea, ya sabemos que este planeta no lo podemos, ya sabemos que va a tener un final. Si no lo cambiamos hoy día, vamos a tener un final. Y es por eso que también tenemos que adecuarnos en la alimentación, tenemos que también hacer cambios importantes. O sea, la alimentación es clave, sin duda, pero también tenemos que tener un orden en eso. O sea, no podemos tener despilfarrando agua para generar agricultura, para generar negocio y generar más lucas. Porque al final es eso, o sea, yo te genero esto que tú no necesitas, pero te lo desarrollo igual y te lo vendo igual, para que tú lo consumas y lo consumes feliz y me lo pagas. Entonces, eso es también lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos, pensantes obviamente, y empezar a mutar y cambiar nuestros hábitos de alimento, para poder también a un tiempo poder bajar estas tasas y estos porcentajes de agua. Y por lo que decía Tomás, preguntando dónde está el gobierno está con la empresa, sin duda. Hoy día el gobierno está sentado, hoy día, por ejemplo, el gobierno está también desarrollando un proyecto de embalsar Chile completo, porque como no hay agua, ya hay un proyecto de más o menos 7, 8 embalses en la zona central sur. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Y para qué hablar después de la locura que quieren hacer, entubar el mar y traer agua desde el Biobío para acá? O sea, ya eso ya es para La otro, carretera hídrica, ¿no? claro, la famosa carretera hídrica, eso ya es para otro tema ya de surrealismo en todo caso. Oye, nos hemos pasado, ya vamos a llegar a la hora y media. No sé si quieren revisar si es que hay alguna pregunta de que haya quedado ahí dirigida a alguno de ustedes en particular y que se vean motivados a responder. Una última revisión a eso. Y si no... Había una pregunta que quería responder ahí que preguntaba, un segundito, que está aquí. Uf, se me fue. Volcanes. Alguien preguntó, aquí, Pablo también ha preguntado sobre el acceso a las orillas de mar, ¿por qué no pasa lo mismo con el volcán? Claro, lo que pasa es que la zona, estos 70.000 hectáreas que están en el Cajón del Maipo, que está incluido la mitad del volcán Maipo, y está cerrada sin acceso, es porque ahí pasaba el gasoducto. Y obviamente los dueños de ese fondo lo tenían como zona estratégica y obviamente no dejaban pasar a nadie por, por peligro, obviamente, y por eso no había ninguna zona de acceso a ese lugar. Solamente podías entrar por el lado de Mendoza y llegabas ahí sin ningún problema, podías entrar al volcán Maipo. Pero era por eso que ellos tienen ese candado puesto ahí y hoy día, bueno, está a la venta y vamos a ver qué pasa con eso, que nos encantaría que pasara lo que pasó en Pichilemu, que se creó este co-founder y se compró los por siempre. O sea, sería increíble, o generar un segundo Queremos Parque ahí. No sería malo ahí. Vamos, llamemos a las organizaciones ahí, a la gente que se organice también, porque sí, son muchas causas, está pasando de todo, hay CEN aquí en la zona central, en el norte ni hablar, tenemos cordillera, tenemos costa, tenemos el cambio climático, que cuando salgamos de la pandemia vamos a ver en qué estamos. Se viene el megapuerto también en San Antonio, que eso nos afecta también directamente pero, todo el ciclo del río Maipo. O sea, imagínate todo sí, lo que... pero por otro lado, o sea, yo siento que el nivel de organización de las comunidades, de gente, de individuos del pueblo, en torno a temas ambientales, ha experimentado un salto tremendo en los últimos 3, 4 años. O sea, Sin duda. siento que, Chris, tú debes ser como una experiencia particular de eso. O sea, ustedes nacieron más o menos por ahí y han crecido, han estado muy al pulso de una cosa que no existía antes.
¿cachai? Enfocado a escaladores, concientizándolos. Siento que, por otro lado, el parque ha experimentado mucho crecimiento en términos visitantes, la gente lo aprecia. Así que hay es curioso, o sea, ojalá que la velocidad de los cambios sociales en Chile van a la par con la velocidad que da la plata y el crecimiento de la ambición de ciertos sectores, la ambición a costo del público, de ciertos sectores de la sociedad. Sí. Hay que ir avanzando a nuevos paradigmas también en torno a la economía, porque las grandes economías hoy día no están creciendo, lo normal es de que ojalá no decrezcan, esa es como la máxima aspiración. Chile venimos experimentando esa situación también, y quizás esa es la nueva normalidad que se viene en términos económicos, apostar a no decrecer, más que a crecer a grandes tasas. Entonces, en un planeta finito, crecer de manera infinita suena a una locura. Por eso hoy día la constitución ecológica debe ser clave. O sea, la constitución que se quiere desarrollar tiene que ser ecológica, tiene que ser mirada desde esa base y el biocentrismo, porque ya quedó claro que el otro sistema no nos está funcionando. Estamos como estamos gracias a eso. Y no nos podemos permitir una nueva normalidad, porque esa normalidad que en la que estábamos era la que nos tiene hoy día así encerrados en nuestras casas. Y esa es la normalidad que nosotros tenemos que cambiar y mutar. Así que... Bueno, cerrando ya, agradeciéndoles la participación, haber estado con nosotros a estas horas desde diferentes lugares de Chile. La coordinadora, ¿dónde obtener mayor información? Si la gente necesita, se motiva con prestar algún tipo de voluntariado, ¿cómo accede? Las redes sociales, No Alto Maipo en Twitter, Instagram y Facebook. Así que si se quieren contactar, por favor escríbanos ahí. Les vamos a responder, obviamente, a lo mejor con un lapso de tiempo, porque tenemos muchos mensajes siempre, pero estamos contestando todos, así que y agradecemos siempre estar compartiendo y apoyando la causa, que eso es clave también para poder llegar a la mayor cantidad de gente. Así que... ¡Esa! Siempre y fuerte No Alto Maipo. Hoy día No Alto Maipo, mañana quizás qué podrá hacer, así que es clave la protección. Así que un millón de gracias a ti también, Cristian, por la invitación y este espacio para poder conversar, y a Tomás también un gran abrazo a la distancia, que ya algún día volveremos a juntar y poder caminar por el Juncal de nuevo, así que tremendo agradecido. Oye, Tomás, cuéntanos, ¿sigue cerrado el parque? ¿Cómo están respondiendo ustedes con el tema de la pandemia? Sí, cerramos hace mucho tiempo, un poco por seguir la pauta de la sociedad, de quédate en casa, y por otro lado, a cuidar a los trabajadores. Son una iniciativa bastante pequeña, y entonces hay que cuidarse mucho. Y además hay todo el ventaje de que está salvaje. O sea, no hay nadie en este cajón. No hay nadie. Entonces, a dejar que descanse, para que se repobla, para que hace que la naturaleza tiene que hacer. Y eso igual es una idea muy linda. Yo creo que estamos preparando, siento que la sociedad se va a abrir en la temporada, estamos cerrados por la temporada. En general abrimos tipo antes del 18, el 15 de septiembre. Eso, cambio climático, antes nunca fue así. Y ojalá que siguiendo la pauta de parques en los Estados Unidos o protocolos de seguridad para poder asegurar la seguridad sanitaria de todos, en la medida que puedan disfrutar. Todos quieren salir a caminar. O sea, no quiero escapar. Sí. Y ni siquiera puedo ir para allá. O sea, no, entonces
Yo creo que la idea es estar preparado para recibir gente. Y bueno, síguenos en Facebook, en Instagram, en Twitter un poco. Y habla con su gente, cuenta a gente, aprenda sobre los desafíos. Yo creo que hay que conocerlos, preguntas, llega con su familia. Así que invita a una persona o cuenta a otra persona de tu experiencia ahí. Así que bienvenidos. Muchas gracias, Tomás, por recibirnos, por explayarte y explicarnos un poco más de la situación en el parque. Nosotros dejamos hasta acá el conversatorio, los dejamos invitados para el próximo martes. Estamos haciendo estas charlas de manera periódica toda la semana. Vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales y página web. Esta charla va a quedar grabada también para que la puedan compartir y volver a revisar, al igual que todas las otras. Así que nada, deseándoles que estén muy bien en sus casas, ustedes, su familia, que se sigan cuidando. Y eso, mucha fuerza, vamos que vamos. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes también por haber participado. Chao. Ya. Chao. Buenas fines de semana. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a toda la audiencia.